bendiga grandemente. El día de hoy, hermanos, vamos a poder hacer un resumen del anterior sábado que hablábamos en la tarde. Como no nos ha alcanzado el tiempo, entonces vamos a reforzar, hermanos, el tema, porque veo apremiante poder reforzarlo para que podamos entender, hermanos. Y el día de hoy vamos a reforzar porque vamos a ver esos asuntos para poder comprender por qué Dios ha fundado el ministerio de sostén propio y cómo hay el día de hoy una guerra de la Conferencia General contra los ministerios independientes. ¿Cuántos conocen el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, hermanos? ¿Cuántos tenemos el libro? Ahora, ¿cuántos conocemos el libro Palabras de Aliento a Obreros de Sostén Propio? ¿Conocemos, hermanos? Muchos conocemos el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, pero Palabras de Aliento a Obreros de Sostén Propio, ¿quiénes conocemos? Este libro, hermanos, Palabras de Aliento a Obreros de Sostén Propio, fue escrito por la mensajera del Señor. Ella escribió muchas citas dando palabras de aliento a obreros de sostén propio. Una cita de esas citas se encuentra en Eventos de los Últimos Días. ¿Quién ha traído eventos de los últimos días? Al final vamos a ver, ahí está la cita, vamos a leer, hermanos, al final, porque muchos están en contra de este ministerio de sostén propio. Y vemos que en Eventos, ellos, los editores mismos, pusieron una cita de este libro, Palabras de Aliento a Obreros de Sostén Propio. Y yo lo he leído, hermanos, todo el panfleto, porque no es mucho. Y ahí habla muchas verdades de por qué Dios ha fundado este ministerio. Y también aquí hay otro, son libros pequeños, titula An Appeal to the Seventh-day Adventists to Fulfill Their Duty to the South. ¿Quién conoce este libro, hermanos? Palabras de aliento a obreros en el sur. Ese es el libro, hermanos, que también apoya el ministerio de sostén propio. Y nosotros, como adventistas del séptimo día de sostén propio, deberíamos tener y deberíamos analizar estos panfletos y estos libros y poder predicarlo. Pero antes, hermanos, para poder iniciar con el tema, para abrir las Santas Escrituras, vamos a orar para que Dios nos pueda guiar en su entendimiento. Querido Padre que estás en los santos cielos, en esta ocasión vamos a continuar el tema del anterior sábado. Tú mismo, Señor, has dado este tema, has dado, Señor, a tu pueblo este conocimiento para que podamos predicarlo a muchos que están en esta confusión de doctrinas, están apoyando al ecumenismo, al papado, queriendo sigue apoyar a Roma. Pero te pedimos que tú puedas darnos entendimiento y poder seguir así como los valdenses, así como los reformadores, siempre en oposición, en contra de ese hombre de pecado, del hijo de perdición. Podamos seguir, Señor, hasta el final y puedas darnos el entendimiento y la sabiduría. Todo esto te lo pido sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Al principio leíamos el texto de Apocalipsis 12, 17 y el anterior sábado también leíamos ese texto, hermanos. Podemos leerlo otra vez. Apocalipsis 12, 17. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, las cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí vemos que el apóstol Juan, el profeta, el vidente de Patmos, en Apocalipsis 12, está hablando de la guerra del dragón contra la mujer. El dragón que simboliza a Satanás, la serpiente antigua y el remanente, quienes serán los que van a triunfar al final del tiempo. Y hemos explicado el anterior sábado, hermanos, la importancia de poder mantenernos firmes hasta el final. Desde los tiempos de Adán y Eva,
Satanás le hizo la guerra al remanente. Siempre quería contradecir a lo que Dios decía. Y todo el tiempo, hermanos, Satanás ha hecho la guerra. En el tiempo de la Reforma, antes, en los tiempos cuando perseguían a los cristianos, cuando mataban y les encerraban en catacumbas y los torturaban, había un odio satánico contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y el día de hoy, hermanos, ese odio satánico sigue prevaleciendo. Los únicos que van a sobrevivir y van a tener esa fe van a ser los que van a guardar los mandamientos del Señor, la ley de Dios. Y Satanás está tan airado, tiene concilios con sus demonios para aniquilar a ese pueblo. Y él sabe, hermanos, que el día de hoy su tiempo se está terminando. Poco a poco, cada día que pasa, él trabaja mucho más. Y hemos leído una cita, si se acuerdan ustedes, que en los días de los apóstoles, así en los días de hoy, él está trabajando 10 veces más, hermanos, porque él sabe que muy pronto Cristo vendrá y muy pronto también él se va a perder eternamente. Pero él dice, yo no quiero perderme solo. Está a todos tentando para llevarles a la perdición eterna. Por eso odia con todo su ser a los que guardan los mandamientos de Dios, porque él mismo dice, nadie puede cumplir la ley. Él mismo quebrantó la ley, hermanos, allá en el cielo, porque pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Entonces, si él cometió pecado es porque infringió la ley. Jesús es el autor de la ley, es su carácter, hermanos. Él dio la ley de su Padre cuando vino aquí, él cumplió toda la ley. Entonces Satanás va a hacer todo lo posible y por eso hace la guerra, hermanos, los días de hoy contra el remanente. Y el anterior sábado hablamos, hermanos, de ese pueblo tan especial, quienes fueron los valdenses. Los valdenses fueron un pueblo más o menos por el siglo IV, siglo V. Ya habían hombres y mujeres que decían, nosotros no vamos a obedecer al hombre de pecado, al hijo de perdición, porque ya se estaba instaurando el papado, hermanos, los 1260 años de persecución, cuando aniquilaban a todos los que no se sometían a sus doctrinas, a sus fiestas paganas. El papado, sabemos que se originó cuando la iglesia agarró el poder civil y el poder religioso y se unieron. Así se formó el papado, hermanos. Y así se formará la imagen de la bestia cuando la iglesia protestante alcance el poder civil. Así va a ser una imagen de la primera bestia del papado, cuando se unan los dos poderes. Así se formó, hermanos, en la antigüedad. Y el papado hizo todo lo posible para poder aniquilar a aquellos que guardaban los mandamientos de Dios, porque los valdenses guardaban el sábado, hermanos. Ellos lo guardaban y ustedes pueden leer todo el capítulo 4 que titula Fieles portantorchas. Ahí nos habla de los valdenses, hermanos, el conflicto de los siglos. Ahora no vamos a leer lo que leímos el anterior, solo vamos a recordar, hermanos, lo que nos dice el conflicto de los siglos. La página 620, el párrafo 1, dice así: la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, le da por santo y bueno. El papado, hermanos, nunca va a cambiar. Muchos dirán, ahora el papado es más bueno, el papa es más bueno. Si se presenta una oportunidad, él puede tomar otra vez ese poder perseguidor. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Si se derogaran las medidas de los gobiernos civiles, entonces se vería la antigua Roma
trabajar como en la Edad Media. Y en los días de hoy, hermanos, vamos a ver cómo Roma va a poder perseguir nuevamente, va a volver a poder perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Va a tener, hermanos, un momento de persecución, la cual la Biblia nos dice que ojo no vio, oído no oyó. Esa persecución, hermanos. Y hablábamos también cómo el ecumenismo hoy en día está surgiendo cada vez más y más. Para poder ponerles en contexto, hermanos, la Conferencia General se basa en la organización adventista, que hoy en día está liderada por Ted Wilson, el que ven en la pantalla. Él está unido, hermanos, con el presidente de la ONU, y el presidente de la ONU se unió con el Papa. Una unión de iglesia y Estado nunca debería haber, hermanos. Nunca, porque así inició el papado, con unión iglesia y Estado. Y muchas iglesias, las iglesias evangélicas, dominicales, incluso la iglesia satánica, hermanos, están unidos con el Estado. Tienen beneficios del Estado, la cual el pueblo de Dios nunca debería tener. Pero hoy, tristemente, la Conferencia General se ha unido con el Estado, se ha unido con el ecumenismo. El ecumenismo se trata de una unión, pero una unión ilícita. Digamos, aquí la hermana cree otra cosa, la hermana también, yo creo otra cosa, y decimos, nos uniremos igual, no importa la doctrina. Aún así tú creas en el sábado, yo en el domingo, igual nos vamos a unir. Ese es el ecumenismo, hermanos. Dios quiere una unidad en su pueblo, pero no en el ecumenismo. Él quiere una unidad en la verdad. Esa unidad, y Jesús oró, hermanos, en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como yo y tú somos uno, quiero que mi pueblo sea uno. Y al final habrá un remanente, hermanos, pero la unidad que Satanás promueve es en el ecumenismo, en poder estar todos en una sola doctrina, aún así no sea la doctrina verdadera de la Biblia. Este es nuestro credo, hermanos. La Biblia y solo la Biblia es nuestro credo, como lo dice el Conflicto de los Siglos. No tenemos otro libro donde nosotros basar nuestro credo. Otros ponen creencias, ponen fundamentos, otros libros para basarse y poner ahí su credo, sus creencias. Pero muy bien el Conflicto nos dice de esas palabras, porque los reformadores lo creyeron de esa manera. Y hoy en día, tristemente, se hacen concilios en el ecumenismo. Ahí podemos ver a Ted Wilson estando ahí en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Y todos hablaron ahí, la iglesia evangélica, la iglesia anglicana, pentecostal, presbiterianos, bautistas, y la iglesia católica envió desde el Vaticano un representante. Ese se llama, hermanos, el ecumenismo. Y ahí, tristemente, Ted Wilson dio un discurso para poder celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Y tristemente, hermanos, así es la pura realidad, la cual nosotros vemos, y muchos dicen, hermano, tú no puedes juzgar a aquellos, más bien, mira la paja de tu ojo primero para poder hablar. Pero vemos, hermanos, que el poder juzgar el carácter y el poder denunciar la apostasía son cosas muy distintas. Y Dios nos ha llamado a denunciar el ecumenismo, la apostasía, a denunciar al hombre de pecado, al hijo de perdición, la cual nunca deberíamos unirnos a ese poder, hermanos. Dios nos ha llamado a eso. Pero si nosotros nos hacemos amigos de Roma, estaríamos traicionando a Cristo. Esa es, hermanos, la pura verdad. Y el anterior sábado hablábamos que Ted Wilson escribió un libro. Bueno, el libro titula A las puertas. Un llamado al reavivamiento y a la reforma. Y ahí habla en una página, cuando yo lo vi en PDF, lo busqué. Entonces él dice, adventista, que nunca se te olvide tu nombre. Y él explica todas las características de por qué no debemos olvidar nuestro nombre como adventistas.
Pero aquí muy bien dice, y voy a dar lectura nuevamente para que podamos grabarnos lo que él dijo. Hago un llamamiento a los lectores que se han ido alejando para recalar en grupos independientes que critican a la iglesia. O sea, él hace un llamado a todos los grupos que se han salido de la conferencia general. Nosotros trabajamos independientemente, hermanos. No estamos unidos con la iglesia organizada, como muchos lo conocen. No estamos unidos con ellos, sino los diezmos irían todos a la conferencia general, porque los diezmos van allá. Los pastores se designan y van a cada distrito para poder pastorear. Pero el ministerio de sostén propio es estar desligados con la conferencia y trabajar independientemente. Y en este libro que les mencioné al principio, Palabras de aliento a misioneros de sostén propio, habla a los obreros de sostén propio, porque muchos estaban siendo desfraternizados de sus iglesias por hablar la verdad. Y Dios le manda una luz a la hermana Huay para darles palabras de aliento a esas personas. Por eso es importante, hermanos, estas citas. Y Roma ha utilizado muchos hombres desde el pasado. Tristemente, ha utilizado, hermanos, a Ted Wilson para poder hacer la guerra a los ministerios de sostén propio. Y el anterior sábado, hermanos, vimos ese video que él mismo dice: hago un llamado a todos los hermanos de sostén propio para que puedan dar sus diezmos a la iglesia, que no pidan diezmos y no lo den a la iglesia local cerca de tu casa. Y él hizo ese llamado, y muchos hermanos el año 2017, 2018 volvieron nuevamente a congregarse a los templos, porque estaban en sostén propio, pero cuando vivieron ese llamado, entonces dijeron: ¿para qué nos vamos a salir? Mejor volvamos nuevamente. Y así, hermanos, vemos que muchos volvieron, no teniendo otro remedio, ellos volvieron. Y aquí hay una cita, hermanos, de Letters and Manuscripts, que está en Spalding y Magan. El libro Spalding y Magan habla de la obra de sostén propio en el estado del sur, cuando la mensajera del Señor le dio una obra a los de la conferencia general, diciendo que vayan a predicar a los negritos, a los afroamericanos. Y Edson White, el hijo de la hermana White, James Edson White, fue a predicar a los estados del sur el año 1895. Y esta cita nos dice de la siguiente manera: el carácter sagrado de esta asociación está desapareciendo rápidamente. ¿Qué será entonces respetado como puro, santo e inmaculado? ¿Habrá alguna voz que el pueblo de Dios pueda considerar como una voz que pueda respetar? Ciertamente no hay nada ahora que lleve las credenciales divinas. Las cosas sagradas se mezclan y entremezclan con asuntos terrenales que no tienen relación con Dios. Sigue diciendo: en gran medida la asociación general ha perdido su carácter sagrado. ¿Qué año estamos leyendo? 1896. El año que ella le dio Dios la visión para predicar al estado del sur, el año 1891. Y les hago una pregunta, hermanos, nuevamente: ¿qué pasó el año 1888 en la historia del pueblo adventista? La justificación por la fe, ¿por quiénes? Elliot J. Waggoner y Alonzo Trevor Jones. Ellos dieron el mensaje de la justificación por la fe este año. Y cabe recalcar, hermanos, que un día como ayer, 12 de mayo de 1923, murió el pionero A.T. Jones. Murió más o menos por sus 80 años, A.T. Jones. Él ha llevado la justificación por la fe con Waggoner. Él ha defendido, hermanos, ante el Senado de los Estados Unidos. Él ha ido, hermanos, allá para poder defender la libertad religiosa, porque en su tiempo ya se estaba dando una ley dominical.
Él ha ido a defender ante el senador Blair, ha ido a defender la libertad religiosa el sábado. Por eso es muy importante, hermanos, conocer la vida de esos dos hombres que han llevado en su tiempo y Dios los ha utilizado en su tiempo para poder llevar el mensaje. Pero muchos, al rechazar este mensaje, tristemente han estado en decadencia y en apostasía. Y dice así la carta: en gran medida la Asociación General ha perdido su carácter sagrado, porque algunos relacionados con ella no han cambiado sus sentimientos en ningún aspecto, desde la conferencia celebrada en Minneapolis. ¿Cuál es la conferencia, hermanos, celebrada en Minneapolis? 1888. Las opiniones de los hombres que recibieron todavía se les pegan como lepra, y es una cuestión solemne si las almas que se imbuyeron de la lepra espiritual en Battle Creek serán capaces alguna vez de distinguir los principios del cielo de los métodos y planes de los hombres. Muchos hombres habían ido a la conferencia con planes, ideas que estropeaban, diciendo: esos hombres no están llevando la verdad del mensaje, más bien están estropeando con su mensaje de justificación. Y muchos hombres de la conferencia se han imbuido con los mensajes negativos y se les ha pegado como lepra. Desde ese año, hermanos, la conferencia general estaba cayendo en decadencia, desde el año 1888. Entonces vamos a leer al final por qué hay muchas citas diciendo la mensajera del Señor que la iglesia no es Babilonia. Y vamos a ver, hermanos, el libro La Iglesia Remanente. ¿Cuántos tienen el libro La Iglesia Remanente? Es un libro pequeñito. Aunque fue escrito por la hermana White, es una recopilación de ella, el libro La Iglesia Remanente. Y al final vamos a hablar de ese libro. Pero ahora vamos a recordar cómo surgen los ministerios de sostén propio en la iglesia, en nuestra historia contemporánea. Como mencionábamos el anterior sábado, hermanos, el libro Preguntas sobre Doctrina ha sido la causante de que muchos se salgan de la organización hace muchos años. Este libro, Preguntas sobre Doctrina, en el año 1957 salió, hermanos, este libro para poder hacer un vínculo entre el protestantismo y el adventismo, llevar una paz entre la iglesia adventista y las iglesias evangélicas dominicales que guardan el domingo. Este libro, hermanos, ha dividido a la iglesia el año 1957. Fueron dos hombres los que unieron, hermanos, ese ecumenismo. Primeramente iniciando con Barhouse, Donald Barhouse, quien era un fiel evangélico, y también su yerno, Walter Martin. Estos hombres, hermanos, más que todo Walter Martin entrevistó en su tiempo a la conferencia general para poder hacerles preguntas, diciéndoles: ¿qué creen ustedes? Antes la iglesia adventista era considerado como una secta, pero para poder ser iglesia tenían que creer lo mismo que la iglesia evangélica creía. Entonces ellos le hicieron la pregunta: ¿con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con naturaleza inmaculada o con naturaleza caída o pecaminosa? Entonces muchas preguntas les hicieron a la iglesia y la iglesia misma respondió al favor de la iglesia evangélica. Solo les faltaba decir: vamos a guardar también el domingo. Solo les faltaba, hermanos, eso para poder estar en comunión con la iglesia evangélica. Fueron muchas preguntas las cuales les hicieron. 4 son las que resaltan más, las cuales bajaron los pilares de nuestra fe, así como el primer pilar. ¿Cuál es el primer pilar, hermanos? Purificación del santuario. Cada pilar, hermanos, Satanás lo atacó, y en este año se cambió totalmente la historia del adventismo.
y nadie se estaba dando cuenta de que estaban cambiando nuestra historia, hermanos, que estaban derribando los pilares de nuestra fe. Y en el libro Concilio Ecuménico, en este libro, hermanos, que ven en la pantalla, es un libro ecuménico totalmente, y aquí se escribe que la iglesia adventista hizo unión con la iglesia evangélica. Hizo una alianza al poder aceptar sus doctrinas en cuanto a la naturaleza de Cristo, en cuanto al santuario. Porque la iglesia evangélica dijo, ¿la expiación terminó en la cruz o sigue continuando en el santuario? Y ellos contestaron, terminó en la cruz. Y si nosotros contestamos que terminó en la cruz, Cristo nunca pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y conclusión de que Cristo nunca pasó, la ley de Dios no está vigente ni el sábado, tampoco un pueblo no nace el 22 de octubre, porque en Apocalipsis 10 hablamos cada sábado de que ahí nos fundamos como pueblo. Daniel 8:14 nunca sucedería. Entonces, muchos acontecimientos pueden llevarnos al cierre de la expiación en la cruz, hermanos, la cual nosotros no creemos eso. La iglesia evangélica cree que se terminó en la cruz, por eso no creen en el santuario, hermanos, no creen en el sábado, no creen en la ley. Ellos creen en una justificación solo por gracia, la ley de Dios está anulada. Ellos creen de esa manera, hermanos. Se están preparando para recibir un día la ley dominical, para recibir la marca de la bestia. Pero muchos se saldrán de esas iglesias y conformarán en el remanente. Muchos católicos se saldrán, y eso está, hermanos, en la profecía. Pero en este año, 1957, dice, la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día patrocinó una cuidadosa y representativa exposición de la doctrina de su iglesia que fue publicada bajo el título Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Ese estudio simplifica la tarea de este documento, que es mostrar dónde están de acuerdo doctrinalmente con las iglesias y comuniones pertenecientes al Consejo Mundial de las Iglesias. Aquí mismo en ese libro demuestra que la iglesia hizo un convenio para decir, ¿qué es lo que tú crees? Yo también voy a creer como tú, para poder estar en el Concilio Mundial de Iglesias. Y eso se llama ecumenismo, hermanos. Desde ese año la iglesia ya no era llamado secta, era llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vemos, hermanos, cómo hubo una traición al mensaje adventista en la época de 1950. La iglesia en ese entonces estaba así medio, no dándose cuenta que sus líderes se estaban uniendo con los evangélicos. En ese mismo año, un hombre se levantó, llamado M.L. Andreasen. ¿Se acuerdan, hermanos, quién es este hombre? Él se levantó, hermanos, con toda esa apostasía del 1957, y él mandó cartas a todas las iglesias para decir, hermanos, la Conferencia General se está uniendo en puntos comunes de doctrina con la iglesia evangélica. Él se levantó para enviar cartas a las iglesias. Él era pastor de la iglesia, hermanos, pero fue el único que se levantó contra la apostasía de 1957. El que ven en la pantalla, hermanos, se llamó M.L. Andreasen. Y en ese mismo libro de preguntas sobre doctrina, ahí explica la controversia que tuvo M.L. Andreasen con la Conferencia General. Él mismo, hermanos, mandó las cartas, pero la Conferencia General con él, hermanos, hizo una injusticia, porque le dijeron, hermanos, no le escuchen a él es un resentido porque no le llamamos al concilio, por eso está resentido. Hicieron todo, hermanos, para juzgar a M.L. Andreasen. Y en ese mismo libro, hermanos, en la página 567, yo lo pude sacar foto, en la sección 8 nos dice la clave para entender las declaraciones aparentemente contradictorias de Elena G. de White. Porque Andreasen, hermanos, creía como los pioneros creían en cuanto a la naturaleza de Cristo,
Como Romanos 8:3 nos explica, hermanos, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Así nos habla, hermanos, Romanos 8:3. Y los mismos pioneros entendían en cuanto a la naturaleza de Cristo, que Cristo vino con nuestra misma naturaleza caída, pero Él ha cumplido la ley. Pero aquí cambiaron totalmente, hermanos, ese aspecto, diciendo que Cristo vino en una naturaleza inmaculada. Así no podría ser nuestro ejemplo para que nosotros podamos vencer el pecado. Y aquí, hermanos, todo eso lo explicó Emilia Andreasen en sus cartas, que nos están cambiando la doctrina, porque él, hermanos, había conocido a la hermana White, había hablado con ella. Por eso, hermanos, él defendió la sana doctrina. Y aquí en ese libro nos dice, desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades. Hubo, hermanos, una traición siempre en ese libro, Preguntas sobre Doctrina. Hubo una traición. Y así comienza, hermanos, a despertar los ministerios independientes en la época contemporánea. Y este libro, que también mencionamos el anterior sábado, titula Reunir o Desparramar, Ministerios de Apoyo y Ministerios Independientes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este autor, Edgardo Iurno, escribió el ataque totalmente al ministerio de sostén propio. Y él escribe, hermanos, en este libro y dice así: en un pequeño número de casos, sin embargo, ciertas organizaciones privadas operan con intereses cruzados con la iglesia. Número 1, buscan erigir una iglesia dentro de otra iglesia. Él está dando las características de aquellos quienes atacan a la iglesia, según él. Número 2, acusan a la iglesia de apostasía de la fe histórica. Acusan al liderazgo denominacional de apostasía. Número 4, las diferentes acusaciones mellan la confianza de la hermandad en la organización, logrando que se desvíen diezmos hacia estos ministerios independientes. Él mismo está, hermanos, dando estas características. Este libro salió el año 2005 y muchos al leer, hermanos, estas declaraciones dijeron, realmente así son los individuos de sostén propio. El autor es Edgardo Iurno. Bueno, sigue vivo él. Es un hombre que ha hecho su tesis, un masterado en la Universidad Adventista. Y él investigó muchas citas, pero al investigar, viendo este libro, es un ataque directo a los ministerios de sostén propio, hermanos. Lo que me asombra a mí es que él, y como muchos pastores, teólogos adventistas, ven la historia de 1957 no como un rechazo, no como una apostasía, sino lo ven como algo bueno. Lo ven como si hubiéramos hecho una alianza y todo está bien. Es lo mejor que pudo haber pasado en la iglesia. Muchos teólogos piensan de esa manera. Y dice así, hermanos, en su libro: la filosofía de estos movimientos, o sea, de los ministerios de sostén propio como lo somos nosotros. Él dice, la filosofía de estos movimientos comenzó a gestarse con Emilia Andreasen. Ellos mismos reconocen que Emilia Andreasen, hermanos, ha sido el que ha originado una división, porque la conferencia estaba en apostasía y él ha defendido la sana doctrina, pero ellos lo ven a él como el que ha dividido la iglesia. Un ex profesor de seminario y el padre del perfeccionismo moderno, quien comenzó a acusar al liderazgo de la iglesia por enseñar en el libro Question of Doctrine, en el libro Preguntas sobre Doctrina, Question of Doctrine en inglés, el título original, hermanos, lo que él denominó una nueva teología antiadventista. Emilia Andreasen dijo del cambio doctrinal que es una nueva teología la cual nos están ofreciendo. Al no encontrar la respuesta que esperaba del liderazgo, difundió sus críticas por las iglesias entre 1957 y 1960. Para la iglesia hoy en día,
M.L. Andreasen ha sido el que ha criticado a la iglesia y ha dividido en el año 1957. Y dice, su actitud belicosa hacia el liderazgo de la Asociación General estableció el tono de los así llamados ministerios independientes, que asumirían una postura similar desde fines de la década del 80. Aunque vale decirlo, Andreasen no llegó tan lejos con sus críticas, negándose a liderar un grupo rebelde. Para él, todos los ministerios de sostén propio son grupos rebeldes cuando se lo propusieron. Estamos entendiendo, hermanos, cómo viene el ataque a los ministerios de sostén propio, iniciando con el libro Preguntas sobre Doctrina. Los promotores de los ministerios independientes, en lugar de efectuar contribuciones positivas, suelen amenazar los fundamentos y por ende la misión de la iglesia. Nosotros, hermanos, no amenazamos los fundamentos, confirmamos los fundamentos que son los pilares. Ellos nos cambiaron los pilares al aceptar doctrinas de la iglesia evangélica. Ellos ven su razón de ser en llamar a la iglesia a una posición más elevada, la cual es necesario, pero el efecto frecuente de sus actividades es el de dividir y debilitar a la iglesia en lugar de fortalecerla. Él dice, los ministerios independientes dividen a la iglesia y el que ha liderado esa división ha sido M.L. Andreasen. Pero nosotros, hermanos, estamos seguros que él ha sido guiado por Dios, porque él ha sido el que ha confrontado la apostasía. No estaba con los otros pastores. Muchos de la conferencia general, lideradas por el pastor Figur, quien era el presidente de ese entonces, estaba ahí Roland Anderson, estaba Leroy Fromm, muchos que estaban aceptando la doctrina de los evangélicos. Él ha sido el único que se ha rebelado. Pero ahora la iglesia acusa de que él ha sido el que ha liderado un grupo rebelde y así han nacido muchos independientes por causa de esta rebeldía. Ellos acusan, hermanos, y esta historia lo presentan de tal manera. Pero cabe recalcar que hoy en día muchas iglesias adventistas ni siquiera conocen lo que aconteció el año 1957. Ni yo, hermanos, conocía esta historia. Tantos años estando en allá, no conocía nada de esto. Pero poco a poco Dios me ha ido mostrando y nos ha ido mostrando cómo nos han cambiado la doctrina. No es un resentimiento, hermanos, sino es una traición que ellos tuvieron en el pasado. Y nosotros tenemos que confrontar esa traición de años pasados. Ron Spear también ha sido uno de los que se ha rebelado contra la apostasía. Él muchos años ha tenido un ministerio de sostén propio, hermanos. Él estaba en oposición a la apostasía de 1957. Ron Spear, él también ya fue al descanso, pero fue uno de los que se levantó contra la apostasía de 1957. Otro fue Herbert Douglass, quien escribió el libro La Mensajera del Señor. Y él también en su libro, que titula A Fork on the Road, él explica el cambio doctrinal que hubo en 1957. Y él en su libro mismo dice, en la página 43, y se lo debemos a una generación de millones de miembros laicos que tienen muy poca idea de los colosales problemas que están en juego para un claro pensamiento adventista hoy. En varios continentes se preguntan por qué ciertos temas teológicos aún dividen nuestra iglesia y por qué hay tantos grupos independientes en todo el mundo. Aquí viendo que el libro Preguntas sobre Doctrina ha dividido, hermanos, a la iglesia. Y ya para la década de 1980 estaban surgiendo más grupos independientes. 1990, el año 2000, 2010 y llegando a 2020, 2023, hay muchos grupos de sostén propio, hermanos. Él es, hermanos, Herbert Douglass, quien escribió el libro La Mensajera del Señor. Otros también que se levantaron fueron Colin Standish, Russell Standish. Ellos escribieron un libro llamado Preguntas sobre Doctrina. Muchos años también ellos
se consideraron como de la verdad presente. Escribieron muchos libros, estos dos hombres. El libro Diezmos y Ofrendas, el libro Vientos de Doctrina, Decepciones de la Nueva Teología, ellos defendiendo, hermanos, la sana doctrina. Y también crearon su instituto llamado Harlan. El Instituto Harlan por años se consideró como ministerio de sostén propio, así copiando al modelo de Madison. Pero tristemente, cuando cambiaron de directorio y lo pusieron a Restrepo como el presidente, él lo volvió a la conferencia general, hermanos. Tristemente. Otro también fue John Osborne, de Prophecy Countdown, por muchos años también considerado como ministerio de sostén propio, pero tristemente él también volvió a ser pastor de la conferencia general. Otro ministerio llamado Steps to Life, muchos años considerado como ministerio de sostén propio, ahora se consideran como adventistas libres. Los adventistas libres, hermanos, son de sostén propio, pero están unidos con el Estado. Y unirse con el Estado, hermanos, es como decir, dame un apoyo porque yo no puedo avanzar sin estar unido contigo. Y ellos hicieron, hermanos, ese trabajo. Es como si se hubiera corrompido sin estar unido con la conferencia general. Y en el año, hermanos, 1991, vemos la declaración de Perth Declaration. Salió en Australia el 7 de noviembre de 1991. Este año, hermanos, es muy clave porque aquí comienza un ataque a los ministerios de sostén propio, iniciado en Australia. Desde ya hace muchos años ya había un ataque, hermanos, y ellos en su artículo de Adventist Review lo dicen. Voy a dar lectura. Otros ejercen un espíritu separatista para presentarse a sí mismos como defensores de la auténtica fe adventista, los correctores de otros, a menudo dándole un nivel de importancia a temas que el cuerpo no acordó como vitales. Otros más avanzan en interpretaciones proféticas especulativas u organizan reuniones sin consultar y en competencia con las de la iglesia. Cualquiera que sea la intención original, tales actividades están generando desconfianza y división que obstaculizan el trabajo de Dios. Hacemos un llamado a aquellos que promueven programas privados para dejar de lado los temas divisivos y unirse a la iglesia adventista para afirmar los fundamentos de nuestro mensaje. En la unidad podemos rededicarnos nuestras habilidades y nuestros esfuerzos en el servicio cooperativo a Dios, apoyando el avance de la obra en el breve tiempo que resta. Este es un llamado a aquellos que estaban en ministerios independientes para que vuelvan nuevamente a nuestra fe auténtica adventista. Es un ataque, hermanos, que se hizo desde el año 1991 en Australia. Pero ya vemos que la conferencia general no se quedó de brazos cruzados, hermanos, viendo, digamos, que muchos se levantaban separándose de la corporación. Ellos sacaron su mismo concepto de sostén propio, pero ellos no lo llaman sostén propio, lo llaman ASI. Vamos a escribir, hermanos, para que podamos tener todos en cuenta. Servicios industriales de laicos adventistas. Este ministerio, hermanos, la conferencia lo sacó para que muchos pudieran confundirse. Y muchos ministerios hoy en día son de sostén propio. Ellos dicen ser de sostén propio, pero en realidad son un apoyo a la conferencia general. Son un apoyo, hermanos. En otras palabras, están totalmente ligados a la conferencia, pero ellos sacaron su mismo concepto de sostén propio llamado ASI, Servicios Industriales de Laicos Adventistas. Y esta es su página, hermanos, la cual ven en la pantalla, su página
en Internet. Y dice así es una organización basada en membresía de laicos adventistas del séptimo día que están entusiasmados por participar activamente en la misión mundial de la Iglesia, difundir el Evangelio de Cristo al mundo. Este grupo único y diverso de miembros abarca desde propietarios de negocios hasta profesionales individuales y ministerios de apoyo. En otras palabras, hermanos, son ministerios de apoyo. Así se hacen llamar. Dicen ser de sostén propio, pero en realidad son ministerios de apoyo. Y ellos tienen, hermanos, su misma declaración. Y dice así: estas pautas apoyan las políticas de trabajo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se han establecido para reconocer a las organizaciones sin fines de lucro que mejoran el ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 1. Los líderes de los ministerios de apoyo serán miembros en buena y regular posición en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 2. Las posiciones teológicas de los ministerios de apoyo estarán en armonía con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuáles son las creencias fundamentales, hermanos? 28 creencias. Y las 28 creencias fue un resultado, hermanos, del año 1957. Entonces, los ministerios de apoyo tienen que apoyar todas las doctrinas que saca la Conferencia General. Y ese es el apoyo a la traición que hubo en 1957. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí en su misma página, está diciendo, ustedes tienen que ser de apoyo. Aquí habla también de los diezmos, hermanos. Ustedes no tienen que recibir diezmos. Y ese es el punto 5, dice: los ministerios de apoyo no solicitarán ni aceptarán a sabiendas el diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista. Animarán a sus seguidores a regresar fielmente diezmos y ofrendas apropiadas a través de los canales autorizados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y cuáles son los canales autorizados? Las iglesias que están dentro de la Conferencia General. Entonces nosotros vamos a dar ahí nuestros diezmos, pero no vamos a pedir diezmos. Eso es, hermanos, lo que dice ASI. Y cuando vean un libro o una revista que diga ASI, significa que son ministerios de apoyo, hermanos, a la organización o a la corporación. Y al final dice: los ministerios de apoyo que acepten contribuciones deberán registrarse con el organismo tributario como organizaciones sin fines de lucro y proporcionarán copias de sus estados financieros auditados a solicitud de ASI o a la división de norteamericana. Y ahí firman y ya están aliados, hermanos, con la Conferencia General. ¿Y se acuerdan de un ministerio que el anterior sábado vimos un video? ¿Se acuerdan cuál ministerio fue? Fue ese ministerio, hermanos, y por el tiempo no vamos a verlo, pero yo sé que muchos conocen al ministerio de Secrets and Seals de Esteban Bor. Ellos, hermanos, son un ministerio de apoyo a la Conferencia General y en su misma página lo dice, hermanos. Somos un ministerio de apoyo que nosotros creemos todo lo que cree la iglesia, estamos regidos bajo los fundamentos de la iglesia. Y ahí dice ASI. Y el anterior sábado, hermanos, vimos ese video que es un ataque directo a los ministerios de sostén propio, porque le preguntan a los hermanos, al hermano Bor, le preguntan: ¿qué opinas del ministerio de sostén propio? Y ellos responden diciendo que nosotros somos un ministerio de apoyo, no pedimos diezmo de los hermanos, no tenemos un templo donde reunirnos, sino todos estamos bajo los dictados de la Conferencia General. Y muchos al escuchar eso dijeron: entonces nosotros también somos un ministerio de apoyo. Pero este tema, hermanos, se da para que podamos diferenciar quiénes están realmente en la verdad y quiénes realmente se han unido con la Conferencia General, las cuales no son de sostén propio, son
un ministerio de apoyo. También vimos el anterior sábado que esa idea de ministerio de apoyo, de ASI, proviene del papado. Aquí vemos el código de derecho canónico. La Iglesia Católica también tiene sus ministerios de apoyo, hermanos. La Iglesia Católica. Y en este derecho canónico lo dice el punto 113. La Iglesia Católica y la sede apostólica son personas morales por la misma ordenación divina. En la Iglesia, además de personas físicas, hay también personas jurídicas que son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Aquí estamos viendo que los ministerios de apoyo de la Iglesia Católica tienen que estar totalmente por la ordenación divina, entre comillas, porque no hay nada de divino, hermanos, en la Iglesia Católica. Y también sabemos que los jesuitas se formaron como una organización de apoyo a la Iglesia Católica. Entonces, esto de los ministerios de apoyo proviene del derecho canónico, que proviene de Roma, hermanos. Aquí haciendo una comparación de los ministerios de apoyo y Roma y sus órdenes. Todos los ministerios de apoyo de Roma tienen que estar con un estatus de personería jurídica y todo lo que diga Roma, ellos tienen que obedecer. Ahora los ministerios de apoyo tienen que obedecer a todo lo que diga la Conferencia General. Es como una copia, hermanos, más del montón. Pero el sostén propio original no está sujeto ni controlado por la Conferencia General. El sostén propio original piden diezmos, pero al pedir diezmos solo le devolvemos a Dios lo que le pertenece. Así como Madison, hermanos, pedía diezmos y era un ministerio de sostén propio, la cual estudiábamos la escuela de Madison, que se fundó con Edward Sutherland y Percy Magan. Y Dios mismo guió a sostén propio, la foto que vemos ahí, hermanos. Nosotros venimos de ahí. Nosotros estamos, hermanos, con la oposición de 1957. Y aquí también vemos que hay una cita muy controversial. Y muchos con esta cita defienden el ministerio de la organización. Que el pueblo profeso de Dios no piense que es un privilegio de separarse de la organización de la conferencia para que puedan mostrar su supuesta eficiencia. Esto es totalmente opuesto a la orden de Dios. Hay necesidad de unidad perfecta y amor, perfectos, y aparecerá cuando aprendamos de Jesús. Y en el video que vimos el anterior sábado, ahí vemos que ellos usan esta cita para decir, nosotros no tenemos que salir de la conferencia. Si nos botan por la puerta, tenemos que entrar por la ventana. Y usan esta cita, hermanos. Usan esta cita. Pero sabemos que las citas de la hermana White tienen tiempo y lugar. Cuando ella escribió esta cita, no se imaginó que muchos años después la conferencia se uniría con el Estado, se uniría con el Concilio Mundial de Iglesias y que al final Ted Wilson fuera a darse la mano con todas las iglesias diciendo que estamos en puntos comunes de doctrina. Hay tiempo y lugar en los escritos de la mensajera del Señor. Y esta cita ellos no lo leen. Dice, deseo decir también que el campo del sur es un mundo en sí mismo. El trabajo allí tendrá que llevarse a cabo independientemente en gran medida de la conferencia aquí. El campo del sur, donde Edson White ha ido a predicar a los negritos, hermanos. Ella misma dijo, el campo del sur tiene que estar totalmente independiente de la conferencia general. Y lo dijo el mismo año, 1901, The Letters and Manuscripts, el párrafo 26. Y hay muchas declaraciones, hermanos, como la que leímos el anterior sábado, que ella misma dijo que el Señor romperá ese canal de trabajo y cada campo. Digamos, aquí en La Paz tenemos ministerio de sostén propio. Cada campo se va a reunir y ellos mismos van a distribuir sus diezmos entre misioneros. Que nadie pueda depender de otra iglesia. Pero sí tenemos que estar unidos trabajando en doctrina, en el mensaje de los tres ángeles. Y aquí, hermanos, vamos a entrar a la parte final de este estudio. El anterior sábado estamos repasando todo lo que estudiamos el anterior sábado y por el tiempo no pudimos
abarcar todo, hermanos. Una institución que por años fue llamado como Madison fue Las Delicias. ¿Conocen, hermanos, Fundación Las Delicias? ¿Quiénes conocemos, hermanos? Tristemente, hermanos, Las Delicias por años ha sido de sostén propio, pero ahora se ha unido con la Conferencia General. Esta es su página, hermanos. Su página dice: el lugar de los ministerios de sostén propio en la obra de Dios. Y aquí yo resalté esta parte, la cual le copié para poder leerlo, para que podamos entender. Dice: dentro de los ministerios independientes, debido a las circunstancias de persecución, rechazo al mensaje y exclusión de los templos, se llegó a la conclusión de que no había nada que hacer con la iglesia organizada. Se acostumbraron a trabajar tan independientes de la iglesia que ahora ven trabajar con la iglesia en sí como sinónimo de apostasía. Están diciendo ellos, ahora ellos ven que trabajar con la iglesia es sinónimo de apostasía. Y ellos dicen, este es un concepto equivocado. Por eso concluyen que si el ministerio de Fundación Las Delicias está trabajando con la iglesia es porque se retractaron de la verdad. Estas conclusiones están basadas en premisas equivocadas que se desarrollaron basados en circunstancias y experiencias, mas no en principios. Aquí ellos están diciendo, nosotros estamos trabajando con la iglesia y eso no es sinónimo de apostasía. Ellos están diciendo, estamos nuevamente volviendo a trabajar con la Conferencia General. Estábamos equivocados al trabajar independientemente. Este es, hermanos, una traición a Cristo, una traición a la verdad. Y tristemente Restrepo fue el que hizo ese trabajo de poder nuevamente trabajar con la iglesia. Muchos años se ha considerado como ministerio de sostén propio que llevaba la verdad, pero ahora vemos que han sido cobardes al unirse. Tristemente, y es la pura verdad, hermanos. Aquí vemos que el ministerio de Colin Standish Harlan, cuando se unió con Restrepo para que él lo lidere, él lo volvió de nuevo a la Conferencia General. Y esta es su página que titula Harlan, hermanos. Y aquí quiero leer lo que dice. Está en inglés. Todo el trabajo de poder traducir en Google es muy tardoso, pero realmente tenemos que entenderlo. Uno es ASI, otro es OCI. Este es otro engaño más, hermanos, del Ministerio de Apoyo a la Conferencia General. Y dice, el Instituto Harlan no solicita el diezmo ni acepta donaciones designadas como diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Harlan es miembro de Outpost Center International, OCI. Es lo mismo, hermanos, un sinónimo de ASI. Sería Centros de Avanzada Internacionales, una familia de ministerios que trabajan junto en apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este es, hermanos, un engaño más, porque ellos dicen, nosotros vamos a hacer nuestro ministerio en el campo. La salida de las ciudades es nuestro mensaje, pero están unidos con la conferencia y con los nombres Outpost Center International, OCI. Y ese es otro engaño más, hermanos, porque ellos parece que están predicando la verdad, porque dicen salir de las ciudades, pero están unidos con la Conferencia General. Y aquí vemos también sus reglamentos, como lo vimos en ASI. Y aquí muy bien dice, hermanos, un ministerio que apoya la misión, el trabajo y el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo las 28 creencias fundamentales. Ahí más claro lo dice, hermanos. Si quieres ser parte de nosotros, entonces tienes que regirte a lo que la Iglesia dice. Y ya para terminar, hermanos, este libro titula Issues, The Seventh-day Adventist Church and Certain Private Ministries. El que ven en la foto se llamó el pastor Robert
Falkenberg. Él fue el presidente de la Conferencia General en el año 1990 hasta 1999. Antes de Robert Falkenberg estaba el pastor Wilson, el papá de Ted Wilson, con Niels Wilson. Con Niels Wilson empezó, hermanos, el ataque a los ministerios de sostén propio. Pero ya para el año 1990, la Conferencia General hizo el primer libro atacando a los ministerios de sostén propio. Issues de Seventh Day Adventist Church. Este libro, hermanos, que lo busqué en internet, lo busqué en Google, no hay ni en PDF. No lo hay, hermanos. O sea, las páginas de este libro que ataca a los ministerios de sostén propio desde el año 1990, hermanos, con el presidente Robert Falkenberg. Después de él vino Jan Paulsen, que fue más grave el ataque. Después de Jan Paulsen vino Ted Wilson, que ya totalmente fue un ataque directo a los ministerios de sostén propio. Y resultado de eso, hermanos, vino un hombre que escribió "Debemos abandonar el barco", de Ty Gibson. Este libro, hermanos, es un ataque también diciendo que no debemos abandonar nunca la Conferencia General y la iglesia organizada. Nunca debemos abandonar el barco. Y te hace convencer, hermanos, y el que lee ese libro dice, realmente tengo que volver allá. Y él usa citas de la hermana White, pero fuera de tiempo. Así como vamos a ver, hermanos, y vamos a entrar al final de este estudio, la cual mencionamos al principio. El libro The Remnant Church, Its Organization, Authority, Unity and Triumph, que sería la iglesia remanente. Es un libro pequeño, hermanos, con pocas páginas. Ese libro, ese es el que ven aquí en español, lo han debido ver, hermanos. La iglesia remanente. Y el que ha leído ese libro realmente puede decir, tengo que volver a la organización. Porque hay citas de la hermana White defendiendo a esa organización. Pero tenemos que tener en cuenta el tiempo y el lugar cuando la mensajera del Señor escribió todas esas citas de ese libro. Y quiero leer la introducción de ese libro para poder comprender la historia del libro, La Iglesia Remanente. En 1934, el elder William White, él fue el hijo de la hermana White, hermanos. El que está abajo fue Robinson, el secretario. Y Robinson, en la oficina de Elma Schwen, reunieron materiales de fuentes publicadas y no publicadas de Elena G. de White relacionadas con la iglesia, su organización, autoridad, unidad y la relación de los trabajadores entre sí. William White con Robinson reunieron muchas citas de la hermana White para formar un libro en cuanto a la iglesia. Y sigue diciendo, el documento de 50 páginas que resultó fue leído por los síndicos blancos con aprecio, pero por razones no demasiado claras en este momento, el documento en ese momento no se llevó a cabo para su publicación. Tenían que publicarse, hermanos, el libro La Iglesia Remanente, pero por alguna razón, o sea, no se sabe la razón por la cual no se publicó, entonces esperaron. Se colocó en el archivo de documentos y se ha mantenido allí de forma segura durante 38 años con solo referencias ocasionales a él. William White, el hijo de la hermana White, Robinson, reunieron muchas citas para poder conformar el libro La Iglesia Remanente. Esperaron 38 años. Muchos años después se lanzó el libro La Iglesia Remanente, el año 1972. Y la intención de este libro era, muchos hermanos están saliendo de la conferencia, vamos a sacar el libro, La Iglesia Remanente, para que ellos vuelvan a la conferencia. 1957, el año de la apostasía Omega. El libro La Iglesia Remanente, 1972. No hay muchos años de diferencia cuando ya sacan esta recopilación de la hermana White. Pero la hermana White estaba hablando de una iglesia pura, hermanos, que no se había contaminado ni había hecho alianzas ecuménicas. Ese libro, no lo digo que no lo lean, no es prohibido leerlo,
Si no es un libro que hay que analizarlo, hay que ir a la cita original, porque si lo leemos así podemos estar engañados, hermanos. Ese último video no lo vamos a ver, pero es un video que ha causado, hermanos, muchos videos, simposios de teología que se ha hecho contra los disidentes. Mucha ha sido el ataque, hermanos, contra el ministerio de sostén propio. Y para terminar, voy a dar lectura a este libro que ven en la pantalla, Special Instruction Relating to the Review and Herald Office and the Work in the Battle Creek. Muchos de estos libros no han sido publicados, hermanos, en español, pero sí podemos ver en Ellen White Readings que está ahí, hermanos, y estas citas ningún pastor corporativo lo puede leer, porque vamos a dar lectura y se van a dar cuenta de que esta cita realmente es muy impresionante. Dice así: ¿están seguros al respetar la voz de la Asociación General? Si el pueblo de nuestras iglesias entendiera la gestión de los hombres que caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, ¿respetarían sus decisiones? Respondo, no, ni por un momento. Se me ha mostrado que la gente en general no sabe que el corazón de la obra se está enfermando y corrompiendo en Battle Creek. Muchas de las personas están en una condición letárgica, apática y asienten a planes que no entienden. ¿Dónde está la voz? ¿De dónde vendrá a quien la gente puede escuchar? Sabiendo que viene del verdadero pastor. Soy llamada por el Espíritu de Dios para representarles estas cosas y son correctas para la vida de acuerdo con la práctica de los últimos años. A mí me asombra, hermanos, esta cita, porque aquí dice, vamos a respetar las decisiones de la conferencia, y ella responde, no, ni por un momento. Se me ha mostrado que la obra en Battle Creek se está corrompiendo y enfermando. Y hoy en día, si ella estuviera viva, hermanos, viendo cómo se han unido al Estado, viendo cómo están haciendo alianzas ecuménicas, viendo cómo están desfraternizando a los hermanos que están predicando con estos libros, ella diría con las mismas palabras y aún mucho más, hermanos. Y esa es la pura verdad. Por eso hay una guerra hoy contra los ministerios de sostén propio. Y cabe recalcar, hermanos, que muchos ministerios de sostén propio también están errados, porque predican doctrinas erróneas. Muchos predican que Cristo vendrá el año 2031. Muchos predican que hay que seguir guardando las fiestas así literalmente. Al futuro predican muchos que hay que poner las fechas proféticas hacia el futuro. Hay muchos grupos que están predicando que nacemos con pecado, la naturaleza de Cristo, vientos de doctrina hay por doquier, hermanos. Muchos grupos están predicando de que no existe el Espíritu Santo y que solo es un soplo. Hay muchos, y está, hermanos, en internet esa lucha. Muchos creen que el Espíritu Santo solo es un soplo, que no es una persona. Muchos predican de la Trinidad pagana. Hay muchos grupos de sostén propio que están distribuidos por todos. No todo sostén propio es verídico, hermanos. Pero Dios nos ha llamado a esta obra. Y hay una recompensa, hermanos. Y con esto terminamos el libro Eventos de los Últimos Días, la cual mencioné al principio para terminar, hermanos. Porque en Eventos podemos ver también esa cita, en Eventos de los Últimos Días, que menciona este libro, palabras de aliento a obreros de sostén propio. Y aquí está, hermanos, ahí dice, palabras de aliento a obreros de sostén propio, PH 113, 1909, la página 248, hermano, 248, de Eventos de los Últimos Días. Ahí, hermanos, los editores mismos pusieron esta cita de palabras de aliento a obreros de sostén propio. Y pienso, hermanos, que estos folletos deberían repartirse, y el plan como iglesia, hermanos, es poder repartir este folleto para que otros conozcan que Dios mismo ha inspirado a la mensajera del Señor para poder avanzar. Dice, cuando las puertas de aquella hermosa ciudad en las alturas giren sobre sus resplandecientes goznes y entren las naciones que han guardado la verdad, sobre sus cabezas serán colocadas coronas de oro
ellos atribuirán honor, gloria y majestad a Dios. En ese momento algunos acudirán a vosotros y dirán: si no hubiese sido por las palabras que me hablasteis en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas y súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al Rey en su hermosura. ¿Qué recompensa es esta? Cuán insignificante es la alabanza de los seres humanos en esta vida terrena y pasajera, en comparación con las recompensas infinitas que aguardan a los fieles en la vida futura e inmortal. Palabras de aliento a obreros de sostén propio. En la página virtual es diferente a la página de los libros, pero ahí está, hermanos. La recompensa del ganador de almas. Y el contexto es, hermanos, la recompensa a los ministerios y al obrero de sostén propio. Ese es el contexto. La recompensa de ganador de almas. Búsquenlo, hermanos. Anótense la página 248. Busquen la recompensa del ganador de almas. Y cuando alguien les diga que el ministerio de sostén propio es errado y que Dios no lo apoya, mostrémoslo esta cita, hermanos, de eventos de los últimos días, que ahí está este libro, Palabras de aliento a obreros de sostén propio. Amén. Con eso terminamos, hermanos. Hay mucho por hablar, muchas citas por leer. ¿Sí, hermano? Bueno, hermano, yo lo conseguí en PDF, unos hermanos de México me lo pasaron. Y mi idea es, hermano y queridos hermanos, que todos ustedes lo puedan tener. Si todos, más, podemos fotocopiar y podemos distribuir, porque todos deberíamos tener, hermanos, muchos, o 50 podemos hacer para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer. Muchos conocemos palabras de vida del gran maestro, que está bien, pero nadie conoce palabras de aliento a obreros de sostén propio. Bueno, hermanos, lo vamos a hacer así como lo hicimos con otros libros, también que en el Congreso no se ha podido vender, pero tenemos ahí algunos libros como el Gran Movimiento Adventista de Pastor Lou Boró. También este libro lo vamos a hacer, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y podamos seguir en este ministerio que Dios ha levantado y que podamos ir hasta el final, porque los que van a terminar la obra van a ser misioneros de sostén propio. Que Dios les bendiga, hermanos.